Bueno, para empezar, pues buenas tardes. La verdad que un placer iniciar esta ronda de sesiones online que empezamos hoy, seguiremos mañana y el miércoles. Y bueno, es una forma un poco de ver más temáticas y componentes de primer orden como los que nos acompañan aquí en el marco de las cuartas jornadas profesionales de turismo activo y ecoturismo de la Comunidad Valenciana, que se organizan ya por cuarta edición. Y bueno, que en este caso, este año, afortunadamente, podremos tener un día presencial, que será el jueves, pero que bueno, pues como digo, es un placer tener estas posibilidades porque podemos contar con profesionales y expertos de distintos puntos de la geografía y que a veces por cuestiones de agenda, sobre todo en estos tiempos que tan saturada están todas las agendas, pues es complicado a veces compatibilizar y en cambio este formato nos permite pues intercambiar ideas, conocimientos y experiencias. Y la verdad que, como digo, para mí es un placer contar tanto con Javier Gómez Limón como con Ricardo Blanco, que ambos hemos podido tener distintas relaciones profesionales a lo largo de estos años y que para mí es un que estén por aquí, que dejen todo su conocimiento, que la verdad que es bastante con todos los años que ambos acumulan de experiencia en el ámbito, en este caso, relacionado con el turismo sostenible o con la sostenibilidad y principalmente en el ámbito de las actividades de turismo activo, ecoturismo, medio natural. Eh, y realmente pues son ambos expertos en esta materia. En primer lugar, doy paso a Javier Gómez Limón, que es responsable de Europark España, que él probablemente comentará un poco mejor en la introducción, pues Europark, qué función o qué representación tiene en el ámbito de los parques nacionales y que va a estar orientada principalmente su intervención a la cuestión de la capacidad de acogida, que como sabréis, aquí en la Comunidad Valenciana, pues desde principios de este año hemos tenido diversas propuestas que tienen que ver con la regulación necesaria, porque así lo marca la Unión Europea, de convertir los DIC en zonas ZEC y, por tanto, dotarse de unas normas de gestión como otros parques naturales que conocemos con sus ORN, sus clubs, etc. Y evidentemente, y como comentábamos antes en Petit Comité previamente al inicio, pues la masificación que estamos viendo en ciertos sectores, pues la verdad que es un debate, un tema que nos va a afectar, que nos está afectando y que hay que darle algunas soluciones. Y la verdad que con la experiencia que conocía, que Javier Gómez Limón estaba haciendo ya desde hace años, de cómo llegar a ese dimensionamiento, pues era una oportunidad que no podíamos perder. Así que sin más, por mi parte, Javier, tomas el mando y puedes compartir la pantalla Muy cuando bien. consideres. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y estoy encantado de estar aquí en estas jornadas. Muchas gracias a la organización y muchas gracias a Pedro por invitarme a estar aquí presente. Como decía Pedro, bueno, yo soy responsable de uso público y turismo sostenible dentro de Europar España. Europar España es la sección del Estado español de una gran federación de parques a nivel europeo, donde están representados pues, la mayoría de las áreas protegidas de 38 países de Europa. Y nosotros somos sus representantes, como digo, en el Estado español. ¿Quién son nuestros socios aquí en España? Bueno, pues todas las administraciones públicas que gestionan y planifican áreas protegidas. A estos socios le damos bueno, diferentes servicios y les hacemos diferentes estudios técnicos y científicos para mejorar la planificación y la gestión de estos espacios protegidos. Entre nuestros socios pues, está, como no, la Generalitat Valenciana. Bueno, y dicho esto, bueno, Pedro me pidió que contara una metodología que, bueno, que ya pusimos en marcha hace bastantes años
para calcular la capacidad de acogida de uso público de diferentes espacios protegidos. La verdad que en los últimos años pues, hemos aplicado esta metodología a más de 20 espacios naturales protegidos, incluidos algunos bajo la figura de Parque Nacional. De hecho, en concreto, ahora mismo estamos haciendo un estudio de capacidad de acogida para la zona de los lagos de Covadonga, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, puesto que en los últimos años se ha saturado la zona. Los datos que manejamos de este año, por ejemplo, pues nos da que hasta 8.000 personas realizan los pequeños senderos que, si conocéis los lagos, que recorren la zona de los lagos. 8.000 personas al día, lo cual para un parque nacional y para una zona tan concreta y unos senderos tan específicos, pues es una auténtica barbaridad. Y estamos en ello, estamos haciendo el estudio y bueno, lo entregaremos ahora a final de año. Pero como digo, pues hemos hecho en los últimos años, pues yo creo que más de 20 estudios de estas características. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, si os parece. Voy a hacer una breve presentación de aproximadamente, yo creo que de media hora o así. Y luego, si os parece, pues dejaremos abierto un turno de preguntas. Lo vais apuntando si queréis, aquellas cuestiones que no os queden claras de lo que yo voy contando. Y luego, pues después de mi intervención, abrimos un turno de preguntas que puede moderar Pedro, si te parece. Y vamos respondiendo a todas estas dudas que os genere, ¿verdad? Voy a presentar primero la metodología general para dar un poco el marco conceptual de qué es lo que hacemos cuando abordamos un estudio de estas características, y luego voy a presentar un caso muy concreto que realizamos entre el 2019 y 2020 en el biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe, que luego contaré algunas características no solo del espacio, sino del estudio en concreto. Bueno, ¿cómo definimos nosotros qué es la capacidad de acogida vinculada al uso público de un espacio natural protegido? Bueno, pues la definimos con esta definición que aparece aquí, que dice que es el nivel máximo de visitantes que una determinada puede soportar con el menor impacto ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible para los visitantes, ¿vale? Este concepto, quizá a vosotros os suene el de capacidad de carga, que es un concepto más de ámbito quizá anglosajón y más vinculado a los temas de ganadería, y que nosotros lo hemos adaptado en concreto más al ámbito europeo y al de España, cambiándole el nombre y adaptándolo al uso público, y cambiando el nombre, como digo, de capacidad de carga al de capacidad de acogida, que nos parecía que era un concepto mucho más amable y fácil de entender. Como digo, eso tiene múltiples aplicaciones, no solo al patrimonio natural de las áreas protegidas, a senderos, playas, actividades de barrancos, de buceo, sino también al patrimonio cultural. De hecho, se ha aplicado este concepto en Alhambra en los últimos años. Bueno, ¿cómo analizamos nosotros esto? Bueno, pues para nosotros, para estimar el valor global de capacidad de acogida de una zona, analizamos de manera individualizada 3 tipos de capacidades, que yo creo que es lo que hace que nuestra metodología se diferencie un poco de otras metodologías que yo creo que son más difíciles de aplicar a la gestión, como puede ser la metodología del límite de cambio aceptable, que no sé si también lo habéis oído hablar en algunas ocasiones. Nosotros analizamos, como digo, de manera individualizada la capacidad de acogida física, la ecológica y la psicológica. ¿Qué es la capacidad de acogida física? Bueno, realmente es el número de visitantes que caben en un área determinada, ¿no? Que una área determinada puede acoger según sus propias características físicas, dimensiones, dificultad de tránsito,
y de los equipamientos de acogida que están vinculados a estas zonas, principalmente los senderos, aparcamientos, áreas recreativas, miradores, etc. Todos sabéis que un espacio natural protegido no tiene la misma afluencia de visitantes en todas las zonas, sino que normalmente las visitas se concentran en unos espacios determinados, ¿no? Por ejemplo, aquí yo que vivo muy cerca del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues todos sabemos en Guadarrama, en el Parque Nacional, dónde se concentran las visitas. Se concentran en el área de la Pedriza y en 2 o 3 senderos, en el área de Cercedilla y la Fuenfría, en el área de Puerto de Cotos y Peñalara, y en el Valle de Lozoya, etc. Y además, como digo, en unos cuantos senderos. Luego tú te puedes andar por otros senderos y por otras zonas y no hay nadie. O sea, todo el mundo está concentrado en esas zonas. Entonces, en esas zonas es donde normalmente realizamos los estudios, porque no tiene sentido analizar espacios ni senderos que no tienen ningún uso, ¿vale? Como digo, por ejemplo, para el caso de los senderos, de la capacidad geográfica de los senderos, que es con lo que más solemos trabajar, aplicamos una adaptación de la metodología de Cifuentes, que fue la primera persona que empezó a trabajar estos temas en América Latina, allí por los años 90 del pasado siglo, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta fórmula que aparece aquí, que es una adaptación, como digo, de la de Cifuentes, porque la de Cifuentes tenía algunos parámetros que eran dificultosos de analizar, como la rodabilidad, y bueno, una serie de parámetros que son muy dificultosos, ¿no? Entonces nosotros, los parámetros que utilizamos en la fórmula, perdón, son estos que aparecen aquí. DT es la distancia total del sendero que estamos analizando. DG es la distancia media recomendable entre grupos, Yo lo que veo. que solemos utilizar 40 metros, pero luego varía mucho en función de una serie de características del sendero. Si el sendero va por un bosque de caducifolias o de perennifolios, si el sendero es recto o si tiene curvas, si el sendero está metido en un barranco, si el sendero va por una zona de alta montaña. Entonces, en función de esto, nosotros hemos establecido ya unas tablas donde aplicamos cuál es la distancia mínima recomendable entre grupos para que haya cierta conexión con el espacio protegido, cierta conexión con los recursos y que no estés pendiente de si el grupo delante chilla, de si da voces, de ver un grupo a otro, con lo cual está, bueno, pues interfiriendo la calidad de la visita, ¿verdad? Como decía, esto es la DG, la distancia media recomendable entre grupos. TT es la franja diaria de visita, que suele ser unas 8 horas, pero también dependerá del sendero y de la zona, entonces se puede adaptar la fórmula. El tiempo medio dedicado a la visita, que eso lo sabemos por las encuestas que solemos hacer, cuánto tiempo le dedica la gente a la visita de ese espacio o de esa zona en concreto, o de ese sendero en concreto. Y PG es el número medio de personas por grupo, que también este número le sacamos de las encuestas que realizamos, ¿vale? Luego ya luego os comentaré, ahora voy a explicar los 3 tipos de capacidades y luego ya os contaré la aplicación práctica para que veáis los resultados, ¿no? Esto, por ejemplo, es donde estamos trabajando ahora en el sendero este que os cuento de Pico de Europa, ¿no? Pues fijaros, ¿cuánta gente cabe físicamente en este sendero? Fijaros que la gente apenas tiene distancia de seguridad. La distancia de seguridad actualmente por el COVID en el sendero, estas son fotografías de este verano, del mes de julio-agosto. Como veréis, el sendero está petado. O sea, lo utiliza muchísima gente. Y ni distancia COVID ni nada, ¿no? Para que os hagáis una idea. Bueno, el segundo concepto que utilizamos es el concepto de capacidad de acogida ecológica. ¿Qué es esto? Bueno, este concepto lo que hace es determinar el número máximo de visitantes por encima del cual empiezan a aparecer impactos críticos o irreversibles que la propia dinámica natural de los ecosistemas por los que atraviesa el sendero, por ejemplo, no es capaz de restaurar, lo que llamamos la resiliencia ecológica, ¿no? O sea, que el sendero por sí mismo, o la zona por sí misma, debido a los impactos que se han creado, ya es imposible que se pueda restaurar por sí misma, sino que hay que hacer intervenciones. Este es, por ejemplo, para que veáis lo que estoy hablando, un ejemplo,
Este es el sendero que sube a Ordesa en la última parte de Górriz, al refugio de Górriz. Pero claro, aquí, como veréis, esto no se va a restaurar solo, ya. O sea, está el impacto que hay, está la pérdida de suelo, pues aquí se ha perdido más de 1 metro y pico de suelo. Esto ya, si no lo restaura el Parque Nacional, esto ya no se restaura solo. O sea, no hay resiliencia. El ecosistema no va a responder por sí mismo y va a restaurar esto, ¿vale? Para que veáis de lo que hablo. Por ejemplo, aquí me estoy refiriendo a suelo y a vegetación. Pero me puedo referir, por ejemplo, a otros tipos de objetos de conservación, como por ejemplo un estudio que hicimos también en el Parque Natural de las Bárdenas Reales de Navarra, en este caso, con los principales objetos de conservación que eran las aves rapaces. Era el alimoche, el búho real, el buitre leonado, que ocupaban todas estas paredes de los cortados de Bardenas Reales, ¿vale? Bueno, aquí veis un ejemplo donde están colocados los nidos. Los azules son de alimoche y los verdes son de buitre leonado. Y había por ahí algún otro de búho real. Bueno, aquí lo que hacíamos era tener una persona que se dedicaba todo el tiempo que duraba la visita, pues desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde en verano y hasta las 6 de la tarde en invierno, analizaba cuál era el comportamiento de los individuos en el nido ante diferentes aproximaciones de visitantes. Pues visitantes que iban solos y ya en silencio, visitantes que iban en grupo y contábamos las personas por grupo, visitantes que iban en bicicleta, otros que iban dando gritos, dando voces y bueno, eso es lo que analizamos. Cómo se comportaba la pareja en el nido o el individuo en el nido ante la diferente presencia de visitantes realizando diferentes tipos de comportamientos, ¿vale? Aquí podéis ver, bueno, pues los bichos en los nidos, ¿no? Tanto los alimoches como los buitres leonados. Y por último, el concepto de capacidad de acogida psicológica. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto lo que nos indica es el nivel máximo de visitantes a partir del cual comienzan a experimentarse por parte de los propios visitantes episodios de masificación, ¿no? De hacinamiento y de insatisfacción generalizada. Es decir, tú estás en un sitio, lo que antes os comentaba del Parque Nacional de Pico de Europa, por la fotografía que os enseñaba, tú vas allá a Pico de Europa para estar un poco en comunión con la naturaleza, los lagos, las cumbres, y de repente aquello parece la Gran Vía. Pues claro, no te apetece nada. Tú quieres estar un poco solo, delante de los lagos, haciendo tus fotos, no sé qué, paseando, y de repente te encuentras ahí a 7.000 personas, ¿no? Y digo, oye, esto no puede ser. Bueno, esto, por ejemplo, este es el monumento natural de las playas de las Catedrales, donde se aplicó nuestra metodología hace ya algunos años, ¿vale? Fijaros, o sea, la foto ya indica por dónde van los tíos, ¿no? Fijaros, esto es cómo se visita la playa. O sea, es que es un río de personas dando vueltas por... Claro, esto no apetece a nadie, ¿no? O sea, tú estás ahí tumbado, tomando el sol, y de repente hay un río de personas que te atraviesa. Pues podemos imaginar que esto es muy, muy insatisfactorio para la experiencia recreativa y turística de cualquier persona que está ahí. Yo recuerdo que me comentaron los responsables que la playa tenía hasta 40.000 visitas al día. Y después de aplicar la metodología nuestra y establecer unos cupos y la regulación, se bajó a 4.800, que también es bastante, pero bueno, pero fijaros la bajada, ¿no? Es casi una bajada de un 90%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo espero que esto sirviera de algo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto de la capacidad de acogida psicológica? Bueno, pues los años datos basados en cifras reales que tomamos. Las cifras de capacidad de acogida psicológica las obtenemos cruzando los datos de las encuestas con los censos reales que realizamos sobre personas o sobre vehículos en esos mismos puntos, ¿no? Y luego hacemos un análisis de correlación. Es decir, lo que hacemos es cruzar el número de respuestas de la gente cuando le preguntamos, hay una pregunta que hacemos en las encuestas, ¿qué opina sobre cuánta gente hay en esa zona? Si hay poca gente, si hay el número de personas es adecuado, si hay demasiada o si hay mucha gente en determinados lugares, ¿no? Por un lado.
y por otro lo cruzamos con los censos reales que realizamos en ese mismo sitio a esa misma hora y el mismo día. O sea, cruzamos esto con esto y nos sale pues una recta de regresión con, bueno, dependiendo si de la R, si es buena o mala, pues entonces hay correlación o no hay correlación. Aquí hay una correlación buenísima, un 0,89, pues es buenísima, ¿no? Próximo a 1, es muy buena la correlación. Entonces lo que hacemos es que para obtener este dato, para obtener la I de la fórmula, lo que hacemos es sustituir en la fórmula esta de la recta de regresión el porcentaje de personas que en general percibe que hay demasiada o mucha gente y obtenemos ese valor de la I, que eso indica el valor máximo de visitantes, ¿vale? En cuanto a percepción psicológica. Bueno, pues todo esto os voy a explicar ahora cómo lo aplicamos el año pasado al biotopo protegido de San Juan de Castelhuache. No sé si conocéis la zona es espectacular. Es un tómbolo que está en la costa vasca, en Vizcaya, en los municipios de Bermeo y de Baquio, ¿vale? Bueno, por contaros un poco de las estadísticas del biotopo, es una zona muy chiquitita, son 157 hectáreas, es una zona de la Red Natura 2000 y es cepa. Es cepa porque hay cormorán moñudo anidando por aquí, hay paíño europeo, hay halcón peregrino, etc. Y lo que pasó aquí es muy curioso porque hasta el año 2016 esta zona tenía aproximadamente unos 110.000 visitantes al año. A finales del año 2016 aquí se rueda Juego de Tronos. Esto, si os acordáis, esto es Rocadragón, ¿vale? En el año 2017 la serie se emite, a final de 2017, y a partir de 2018 aquello ya, bueno, pega el chupinazo, ¿no? Como ves, la zona es espectacular, ¿no? La zona, no solo el tómbolo, sino todos los alrededores, ¿no? Es espectacular. Como os decía, hasta el año 2016 pues hay cerca de 100.000 visitas, 80, en concreto, bueno, 82.000 visitas, y a partir de cuando se emite la serie Juego de Tronos, aquello empieza a subir, y en los últimos datos que tenemos son de 2019 es que hay 727.000. Es decir, hemos pasado de 100.000 a 727.000 simplemente por el tema de la serie Juego de Tronos. Porque claro, la mayoría de la gente no está muy interesada en visitar el biotopo, sino la mayoría está interesada pues, en llegar allí, hacerse un selfie y se va a su casa o a comer o donde sea, pero no hace la visita a la zona para observar ni la fauna, ni la flora, ni disfrutar del paisaje, sino, bueno, se hace una foto, un selfie, envía, mira, aquí Juego de Tronos, Rocadragón, y se van, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenían un problema. Entonces nos encargan este estudio en 2019 y empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces aquí primero calculamos cuál era la capacidad, la acogida física de los senderos. Hay un sendero que recorría, bueno, en realidad había dos senderos porque había dos entradas y la gente podía entrar por donde quería, tanto de subida como de bajada. Entonces era bastante lío. Bueno, fijaos aquí el lío que se montaba, ¿no? Unos subían, otros bajaban, bueno, un lío tremendo en el sendero. Entonces nosotros aplicamos la fórmula que antes os comenté, está aquí, y establecimos que el sendero tenía una capacidad de acogida física de 1.462 personas al día en verano, me parece que eran con 12 horas de visita, ¿no? 12 horas de luz, y de 95 personas en invierno con 8 horas de visita, ¿vale? Que había menos luz. Esta capacidad de acogida física fue superada durante todos los días que consideramos en el estudio, ¿vale? Con cifras máximas de 6.400, 6.094 en el mes de agosto y llegando a máximos anuales ese mismo año de 8.665 entradas en Semana Santa. O sea, fijaros la diferencia entre lo que nosotros establecimos y entre la realidad de la afluencia que tenía el espacio. En cuanto a la capacidad de acogida ecológica, vimos que había cierta alteración en los suelos de los senderos, aunque no nos parecía que era muy significativa, no era muy
muy relevante. Aún así, sí que identificamos efectos del pisoteo, sobre todo en las márgenes de uno de los senderos, ¿no? Porque claro, lo que pasaba es que aunque el sendero estaba empedrado, pero como había tal cantidad de afluencia, o sea que estaba el sendero saturado, pues lo que sucedía era que la gente se salía del sendero empedrado que veis aquí, y entonces pues empezaba a haber compactación, pérdida de vegetación y de suelo, ¿no? Como se puede apreciar, ¿no? Luego, en cuanto a los hábitats y elementos claves de la flora, bueno, ahí no vimos que hubiera problemas de conservación, aunque, bueno, recomendamos hacer un seguimiento periódico, pero sí que había problemas la fauna. Por ejemplo, en el caso del cormorán moñudo, que es una de las pocas colonias que hay en la zona del Cantábrico, pues la colonia está en tendencia regresiva en cuanto al número de nidos contabilizados, y lo relacionamos con el aumento de visitantes, porque había datos del número de nidos que había en años anteriores a esta máxima afluencia, y había un descenso en cuanto al número de nidos contabilizados. Habría que ver ahora, durante la pandemia, en 2020, 2021, que el acceso se ha restringido totalmente, primero por la pandemia y luego porque uno de los senderos se derrumbó, y entonces se cerró el acceso y no hay visitas. Entonces, habría que ver ahora cómo han evolucionado las colonias ante el cierre total. Habría que verlo, ¿no? Sería interesante. Y luego, pues también para el caso del paíño europeo, pues este ave que aparece aquí, o el del halcón peregrino, pues también la masiva afluencia dentro de los hábitats pues, le causaba molestias, ¿no? Y eso vimos que esas molestias están relacionadas con la viabilidad de las puestas en nido y la consolidación de los territorios reproductores de estas especies, ¿vale? También en cuanto a otros vertebrados, en este caso reptiles, en el caso de Podarcis muralis, que es la lagartija roquera, aquí lo que recomendamos era seguir con el proyecto de control y erradicación de la Podarcis pitubensis, que es la especie invasora, que es la lagartija de las pituisas, de Ibiza y Formentera, que no sé cómo llegó hasta allí, y es una lagartija la lagartija de las pituisas, que es muy competidora y ha expulsado a la lagartija autóctona, porque esta lagartija, en concreto, la de las pituisas, se ve muy favorecida por los restos de basura que dejan los visitantes, por los restos de fruta y otros alimentos, que no se come esta, solo come insectos. Sin embargo, esta es omnívora y se come todo lo que pilla. Entonces ha desplazado a la otra, a la lagartija autóctona, ¿vale? Y luego también estuvimos viendo que la especie Monticula solitarius, que es el roquero solitario, este pájaro tan bonito, pues tenía 3 nidos a ambos lados de la escalera de acceso a la ermita que habéis visto antes, y han desaparecido. De repente esos nidos en los últimos 2 o 3 años han desaparecido, y aunque claro, no se han hecho estudios específicos que relacionen la fauna con la afluencia, pero parece evidente que esta afluencia pues, masiva de visitantes ha podido influir en la desaparición de este ave, ¿no? Porque ya no tiene allí los nidos. Son especies todas muy frágiles en cuanto a su hábitat, ¿no? Y luego, en cuanto a la capacidad de acogida psicológica, pues pudimos establecer una correlación positiva. Aquí veis la fórmula y la R que nos salía, entre los niveles de percepción de masificación y el promedio diario de personas que accedían al biotopo cada 15 minutos, ¿vale? Aquí utilizamos también la ecuación de la recta de regresión, como antes os comenté, y tuvimos en cuenta que para el total de visitantes encuestados, el porcentaje de personas que opinaban que había encontrado demasiada gente o mucha gente en determinados lugares era, en este caso, el 54%. Es decir, nunca habíamos tenido un porcentaje tan alto de personas que nos dijeran que percibían que había demasiada gente. Habíamos tenido porcentajes del 20, del 30%, pero más del 50%, y claro, es que la masificación, como habéis visto, pues era evidente, ¿no? Y aquí, en este caso, nos salían unas cifras de 61 personas cada 15 minutos. Es decir, eso extrapolado, salían 244 personas por hora o 2.928 personas al día, en cuanto a capacidad de acogida física.
Bueno, aquí os quiero mostrar una tabla donde aparece, porque en esta zona había contadores de personas automáticos, entonces los datos que aparecen en color rosa era a partir de qué hora se empieza a superar ese límite de capacidad de acogida psicológica. Fijaros, a partir de las 10 de la mañana, de determinados días, ya empieza a superarse ese límite, que si recordáis estaba en 244 personas, ¿vale? Pues ya a partir de la mañana empieza a superarse y ya está superado todas las horas, bueno, sobre todo a partir de la 1, de las 2, cuando más gente se concentra, y se supera ese límite algunos días hasta las 8 de la tarde. Bueno, fijaros que es evidente la masificación del territorio este, ¿no? Del paisaje, del biotopo protegido, perdón. Entonces, nosotros aquí, bueno, pues dimos unas cifras de capacidad de acogida física, ecológica y psicológica, y la global, porque siempre la global es la que nos indica cuál es la capacidad que nosotros recomendamos para esa zona. Y siempre utilizamos el dato más restrictivo. En este caso sería el dato de capacidad de acogida física, ¿vale? En este caso. Pero nosotros en nuestros estudios no solo hacemos esto, sino que luego esto va acompañado de toda una batería de medidas de gestión, de medidas y de actuaciones para gestionar mejor el territorio. Porque claro, nos quedaríamos cojos si solo le decimos a la administración, oiga, aquí caben 1.800 personas y ya está, y nos vamos, ¿no? No, caben estas personas y además le vamos a recomendar que haga una serie de cosas para que la visita a ese enclave, desde el punto de vista de la satisfacción del visitante y desde el punto de vista de los impactos ambientales, sean los mínimos. Entonces aquí, bueno, pues pusimos en marcha una serie de recomendaciones, por ejemplo, para mejorar la circulación y los flujos de visitantes. Pues claramente habría que redistribuir la circulación dentro del espacio y establecer un flujo circular que no existía antes. Antes la gente venía y iba por todos los sitios. Entonces nosotros establecimos, no, mire, hay una única entrada que es por aquí y una única salida que es por aquí. Y así la gente no se cruza. Con lo cual, pues esto ya te permite que la percepción de la masificación descienda, ¿vale? Y luego también para regular la afluencia, pues también dijimos que había que cumplir con los cupos que nosotros habíamos establecido, ¿no? De 1.460 personas en verano y de 1.095 en invierno. Pero además que había que establecer un sistema de reserva online con ticket que se verificara a la entrada, porque si no, eso era ingobernable. Luego también para evitar la trivialización de la visita, o sea, pensando en el visitante este de Juego de Tronos, pues que había que poner en marcha diferentes actuaciones de información y de comunicación, pues para que se pudiera poner en valor la visita al espacio, ¿no? Cuáles eran los valores, las principales características, los recursos, cuáles eran los objetivos de gestión de la administración, cuál era el interés científico de la zona, la diversidad de especies, la fragilidad. Bueno, todo esto se podía poner en marcha, esta campaña de información y de comunicación, bien a través de la web, sobre todo nos interesaba que se pusiera en marcha a través de visitas guiadas, que no había, y de cartelería interpretativa, ¿vale? Luego también nos parecía importante implantar un sistema de movilidad sostenible de acceso al área protegida. Por ejemplo, había un proyecto por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que es quien gestiona el espacio protegido, para construir un nuevo aparcamiento. Claro, esto es, si construyen más aparcamientos, eso es efecto llamada para que vayan más visitantes. Cuanto más aparcamientos tú hagas, más gente va a ir. Entonces, lo que dijimos que no se podía construir allí más aparcamientos, sino que había que habilitar aparcamientos disuasorios en los municipios cercanos al biotopo, en los municipios de Ovacio y de Bermeo. Y también que se impulsara el transporte público para visitar el biotopo a través de una flota de vehículos eléctricos lanzaderas desde estos parkings que están ubicados en estos municipios de Baquio y de Bermeo. Al mismo tiempo, también nos parecía interesante favorecer el acceso al área protegida en bicicletas eléctricas desde estos parkings donde la gente deja el coche, tanto en Baquio como en Bermeo, y potenciar también el acceso a pie al área protegida, pues haciendo senderos accesibles y restaurando los senderos que
que te conectaban el biotopo con estos núcleos urbanos. Y luego también nos pareció importante habilitar pantallas informativas en los accesos de los municipios de Baquio y de Bermeo. ¿Para qué? Pues para que informaran a la gente primero sobre la necesidad de poseer un ticket de reserva de entrada al biotopo, para que no fueran allí al biotopo y si no tenían ticket no podían entrar y, bueno, y se formara allí un lío de gente, ¿no?, en la entrada. También que informaran sobre el grado de ocupación de los parking que estaban ubicados en las inmediaciones del biotopo. También sobre las opciones de acceso vinculadas al sistema de movilidad sostenible que os he comentado, y sobre también la posibilidad de realizar otras actividades turísticas en las inmediaciones, no solo visitar el biotopo ese día si no se podía, sino, bueno, pues hacer otras cosas, porque en la zona hay muchos museos, muchos senderos, muchas actividades guiadas, muchas actividades que se puede hacer ligadas al medio acuático, pues en canoa, en piragua, visitas en barco. Bueno, había una posibilidad increíble de actividades que no solo era visitar el biotopo, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos parecía interesante. Luego, bueno, aquí por último os quiero comentar pues algunas propuestas de medida de gestión para evitar la masificación, pero ya con carácter general para diferentes espacios protegidos. Por ejemplo, en cuanto a la planificación, pues dotarse las administraciones y dotar a los espacios protegidos con buenos planes de gestión, adaptados a la cambiante realidad. Ya hemos visto lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Dotarse de una potente normativa que permita regulación de usos y actividades, un buen conocimiento científico-técnico de la problemática, de la masificación, ¿no?, con estudios actualizados, una potente estrategia de comunicación con los visitantes, que sea ágil, con mensajes cortos y comprensibles, y luego que tenga, por supuesto, una buena capacidad de gestión del propio espacio protegido, ¿no?, que tenga recursos humanos y materiales suficientes para gestionar el uso público, porque si no, claro, pues, es imposible gestionarlo de una forma adecuada, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación. Bueno, espero que hayáis entendido cuál es nuestra metodología y luego cuál es la aplicación práctica que hacemos de esta metodología de forma concreta a la gestión del uso público a diferentes espacios protegidos donde hemos trabajado. Y si quieres, Pedro, pues abrimos un turno de preguntas o de cuestiones que me quieran preguntar de algo que no haya quedado claro. Sí, no sé si en el chat en principio no hay nada. Si alguno tiene alguna otra pregunta o alguna pregunta más, si te parece, pues voy a empezar yo planteándote una primera para empezar a reflexionar. La primera, la cuestión que me surge a raíz de, bueno, lo que has comentado y de lo que hemos visto en otros espacios, me gustaría preguntarte, Javier, ¿tú cómo ves realmente esa relación causa-efecto? Principalmente entiendo en la capacidad de acogida ecológica, en el plano ecológico de conservación? Sí. La relación causa-efecto entre las actividades de medio natural y otros posibles impactos y presiones que tienen las especies protegidas en un espacio natural. ¿Tú cómo lo ves hoy en día, así a nivel general, por tampoco personalizar? ¿Crees que hay unos estudios que realmente sean, vamos a decir, científicamente o técnicamente sustentables, o son más intuitivos y un poco la capacidad que tenemos? A ver, Es lo que hay y es lo que hacemos. Depende del espacio y depende de la administración, ¿no?, de la que estamos hablando. No sé, en el caso concreto quizá de que me preguntáis de la Comunidad Valenciana, no sé, porque supongo que eso es lo que más os preocupa. Claro, No lo sé, que nos afecta, claro. Claro, porque os afecta más. No sé realmente si ellos tienen estudios de este tipo, científico-técnicos, en los que apoyarse a la hora de establecer la regulación de senderos, de espacios, de áreas, de paso de gente. No, la verdad que no lo sé. Yo sé que en los últimos años sí que hay espacios que se han preocupado de esto porque han visto que es un problema y sí que han encargado este tipo de estudios, ¿no? Y donde, bueno, pues sí que se ve esa relación que hay, ¿no? Nosotros cuando hacemos cualquier estudio de estos y en concreto de capacidad de acogida ecológica,
Pues mira, por ejemplo, para el tema de la vegetación y el suelo, lo primero que hacemos es revisar, bueno, primero tomamos datos de cómo está, ¿no? Pero claro, dices, bueno, pero ¿esto es de ahora o de cuándo es esto? Entonces, claro, lo que hacemos es que nos vamos a la fotografía aérea o a los estudios que tienen los parques sobre hábitat y sobre especies a lo largo de los años. Y vemos la causa-efecto que tú comentas, ¿no? Claro, si yo comparo diferentes fotografías aéreas y veo cuándo se ha producido la masiva afluencia de visitantes a un sitio y veo que en los años que se ha producido esa masiva afluencia, pues los senderos se han ensanchado, ha aumentado significativamente el número de senderos, los senderos secundarios paralelos al sendero principal, ha aumentado la erosión, pues claro, ahí sí que rápidamente hay una causa-efecto, ¿no? Y eso se ve muy bien en algunos sitios. Ahora mismo, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en Picos de Europa, pues tenemos una fotografía muy buena, porque bueno, hay fotografías muy antiguas de los años 40 y 50 del vuelo americano, pero claro, en esa época no iba nadie allí a Picos de Europa a hacer nada. Pero sí tenemos fotografías aéreas muy buenas a partir de los años 70. Y ahí, joder, se ve la evolución pues eso, en el número de senderos y en cómo se han ensanchado esos senderos, incluso en la pérdida de algún hábitat. Por ejemplo, en las turberas. Se ve que se ha perdido muchas turberas, mucho hábitat de turbera, que es un hábitat de la Directiva Hábitat de la Red Natura 2000, ¿no? Sobre todo en los márgenes de algún sendero cercano a los lagos se ve que se ha perdido turbera. Y, por ejemplo, en el caso estoy acordándome ahora de otro caso muy significativo que vimos esto con fotografía aérea, era en el caso del Parque Natural del Gorbea. La cumbre del Gorbea, que antes no iba nadie por allí, en los últimos años, o sea, la cantidad de senderos que han aparecido, tanto subiendo desde Álava como subiendo desde Vizcaya, es brutal, pero brutal. O sea, ahí se ve que en los últimos 10-15 años aquello ha sido una explosión, ¿no? En cuanto al número de senderos, que aparecieron nuevos, Sí. que no había. Nuevo trazado. Ricardo, ¿qué habías pedido palabra? Sí, gracias. Era para comentar a Javier lo que habíamos dicho antes, enriquecer un poco el debate. Claro. La Diputación Foral de Vizcaya, efectivamente, nos ha solicitado un plan de sostenibilidad turística para este territorio, para el biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe, que consiste, Javier, en un proyecto de 3,5 millones de euros, en el cual la principal actuación es la estabilización de la ladera de San Juan de Gaztelugatxe y el proyecto de intervención para la rehabilitación del camino de acceso a la ermita. Eso conlleva 400 y pico mil euros, más luego la adecuación de un apeadero y rotonda de autobuses en Lurgorri y el camino peatonal de Lurgorri a Bermeo, en 2 fases. Bueno, pues parece que se nos hace caso en lo que propusimos hace 2 años. Un efecto práctico de un estudio traducido en una acción o en unas acciones. Sí. Y un gestor de turismo inteligente que imagino que es una especie como de aplicación móvil para controlar mejor los turistas, instalando algún tipo de antena remota tipo beacon que logre captar la señal de los móviles y así saber por dónde va la gente y cuánta gente, en qué momento, etcétera, etcétera, para tener una información al instante de lo que estaba sucediendo allí. Así que se lo hemos aprobado, lo que no recuerdo exactamente con la cantidad, pero bueno, esto en el futuro, o sea, en poco tiempo, pues espero que esté en marcha. Muy No sé si bien. hay alguna pregunta más por ahí o Javier, ¿quieres comentar algo? ¿Perdona? Que si quieres añadir algo más. No, que Sí, yo- me parece estupendo que la Diputación pues haya pedido un proyecto a turismo para acometer gran parte de las actuaciones que nosotros planteamos ahí, ¿no? Nosotros planteamos que había que tener una reserva de ticket para decir qué día ibas a ir y a qué hora ibas a ir. Porque claro, hay un cupo, nosotros establecemos un cupo por hora, pero ese cupo también pues, se puede restringir a cada media hora, a cada cuarto de hora, para tú controlar cuánta gente hay de manera instantánea visitando el espacio. Porque hay unos tonos de entrada y de salida, por lo cual tú puedes saber, como decía Ricardo, en un tiempo real cuánta gente está dentro
del espacio en ese momento visitándolo. O sea que bueno, que veo y me agrada que muchas de las situaciones que propusimos pues se lleven adelante, ¿no? A ver qué pasa con los autobuses lanzadera, que me parecía imprescindible, a ver qué pasa con las bicis eléctricas, los senderos veo que sí le van a meter mano. Bueno, es un conjunto, lo que hacemos es que le damos un conjunto de opciones, un conjunto de actuaciones, de medidas, para que la administración luego juegue con eso, ¿no? Y pueda poner en marcha. Pues a nosotros nos parecía que el tema de la movilidad sostenible en torno al biotopo era fundamental. O sea, la gente no puede llegar ahí en coche, aparcar y empezar a moverse, no. Tienes que darle opciones a la gente para que deje el coche y luego se mueva de manera sostenible por el entorno. Y le dimos un montón de alternativas y de opciones. Domingo, La verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiesen contado más detalle en la propuesta de plan del estudio, porque la verdad es que te lo leías y bueno, sabías que tenían ese problema, ¿no? Y esas cifras de visitantes las daban, pero me hubiera gustado ver más en detalle los resultados del estudio. Quiero decir que a veces lo utilizan, pero que quizá lo tenían que haber puesto más en valor el estudio que hicisteis, Sí. ¿no? Pasa una cosa con esto, Ricardo, y es que a veces a la administración, cuando le das un estudio de esto, no le gusta nada lo que le dices. Y yo sé por los técnicos, no por los políticos, que el estudio, bueno, a los políticos no le pareció bien. No le pareció bien porque ellos intentan promocionar San Juan de Castelhuache por todos los medios y los técnicos de biodiversidad pues no estaban de acuerdo con esta estrategia política porque veían que aquello se le iba de las manos. Entonces ellos, claro, ellos tenían nuestro estudio como una herramienta fundamental a la hora de decir al político, oye, es que esto es lo que hay que hacer y esta línea es la que hay que seguir. Y el político pues estaba ahí, bueno, pues con presiones de los alcaldes, con presiones, bueno, en fin, todos sabemos cómo va esto, ¿no? Domingo, creo que tenías alguna intervención, querías. Sí, no, comentarle a Javier que aquí en el que yo tengo justo en la espalda, que es el Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva, pues que aquí tienen todo un reto. No es que se controle simplemente la afluencia de gente, no es que la gente deje el coche para que vaya a pasear, sino que la gente pasea por dentro del parque con el coche, se permite la caza, pueden nadar en los ríos, o sea que... y la administración no hace en absoluto nada. ¿Y todo eso está prohibido o regulado? Que para nada. ¿En el plan de gestión del espacio protegido o no? El espacio protegido lo gestiona Generalitat a través de Baersa, de la marca Parques, y después... ¿Tiene un plan de gestión? Supongo que tendrán un plan de gestión porque el parque tiene director, tiene sus técnicos y demás, pero por mucho que hagas reuniones con ellos, por muchos que intentes que cierren el acceso a vehículos al parque y demás, como está el tema de la tierra de arroz y bueno, están todas las licencias de caza por en medio, pues aquí en el parque no se hace nada. Y esto es un festín todos los fines de semana. El audio, el micrófono, Javier. Espera, Javier, el micrófono, no se te oye. Sí, no, lo que decía, perdonar, es que estaban llamando por teléfono y he tenido que cortar para que no se oiga. Lo primero que hay que tener es un buen plan de gestión. Un buen plan de gestión adaptado a la cambiante realidad que yo comento. Y en ese plan de gestión tiene que tener una potente normativa que te permita regular usos y actividades. Claro, si no tienes eso, estás vendido. Sin un plan de gestión, ¿cómo vas a controlar lo que hace la gente y dónde hace esas actividades la gente? Es imposible. Es imposible. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que apretar para que se haga un plan de gestión en el parque? Bueno, es que eso bueno, es tan obvio que cualquier espacio protegido tiene que tener un plan de gestión que es que da un poco de vergüenza esta pregunta que tú haces de a quién hay que apretar. Es tan obvio que cualquier espacio protegido no puede ser un espacio de papel, como nosotros decimos, no puedes tener solamente una hoja donde se dice se declara el Marjal de Pego-Oliva como parque natural, como sea. No, tú tienes que declararlo y luego dotarlo de medios. El principal medio es un plan de gestión y luego de personas que estén allí trabajando, de un director conservador, tú imagínate, Javier, en plena época de migración de las aves,
el día 12 de octubre se abre la veda de caza y hasta el día X de febrero se permite la caza en el parque natural. No, pero no solo ya la caza, que puede estar más o menos regulada, sino cualquier tipo de actividad. O sea, si tú no tienes un plan de gestión, pues, o sea, esos son los pilares sobre lo que tú edificas el espacio protegido. Si no tienes esos pilares, el espacio se te cae. Muy bien. Pues gracias, Javier. Voy a dar paso a Ricardo. En fin, un placer que estés por aquí. Te medio despido ya porque sé que te tienes que ir. Tengo Así que ir a coger a que... mi hija, sí, al colegio. Pero Están bueno, actividades extraescolares. Venga, gracias. nos seguimos viendo. Hasta Venga, luego. Ricardo, pues sin más, bueno, te presento que si en algún detalle más puedes matizarme. Ricardo Blanco pues es el jefe de área de la parte de turismo sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo. Y bueno, y hemos coincidido ya en varias iniciativas, acciones relacionadas pues tanto con ecoturismo principalmente, que es donde más ha trabajado Ricardo, y también en turismo activo, que evidentemente, como está todo en el espacio natural, pues tenemos que ir aprendiendo y interrelacionando y cogiendo sinergias. Sin más, Ricardo, no te entretengo más y te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias, Pedro, y buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación. En principio voy a contar una presentación que vaya a caballo entre el turismo activo y el ecoturismo, pero sobre todo centrada en lo que hemos hecho en los últimos años para favorecer el producto ecoturismo en España, y quizá también que veáis en el futuro qué cosas se podrían hacer con el turismo activo, ¿no? Porque bueno, los dos tipos de experiencias están muy próximas. Ambas utilizan la naturaleza con distinta motivación, pero a veces todos sabemos que la motivación varía y que un mismo viajero en un mismo viaje, o incluso a veces en el mismo día, puede tener por la mañana una motivación y por la tarde otra. Me refiero a por la mañana hacer una actividad de ecoturismo y por la tarde hacer una actividad de turismo activo, ¿no? Pero bueno, voy a compartir pantalla para que se vea un poco cómo lo estamos trabajando, ¿vale? Y bueno, espero que se vea bien. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Me confirmáis que se ve? Bien. Sí. Bueno, pues un poco la misión de la Secretaría de Estado de Turismo es ayudar al sector privado a crear productos turísticos de ámbito nacional, claro, con una serie de marcas o a través de unas marcas que tienen unos atributos de calidad, de sostenibilidad. Y todo esto lo hacemos en cooperación con las comunidades autónomas, con las entidades locales, y el fin último es llegar al consumidor. Es llegar al consumidor diciendo, tenemos un producto de turismo activo que sea sostenible en España, tenemos un producto de ecoturismo en España, y esto lo hacemos vinculado a una marca concreta y a una serie de acciones de promoción y de comercialización que son compartidas entre aquel que representa la marca y a los empresarios y las comunidades autónomas y Tour España, que es nuestro organismo autónomo que promociona los productos a nivel internacional. En resumidas cuentas, desde la Secretaría de Estado de Turismo se ayuda a las empresas privadas a crear producto turístico y Tour España ayuda a vender. Y en todo esto estamos en coordinación, en cooperación con las direcciones generales de turismo de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, a nivel estatal también estamos en cooperación con el Ministerio de Transición Ecológica para que lo que hagamos sea consecuente con la conservación, ¿no? Y con la sostenibilidad de los territorios, etcétera. Entonces, bueno, sabéis todos que lo que es el turismo activo, ya en el año 2015 hubo un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo para llegar a esa definición de qué se consideraba empresas de turismo activo, y que ahora veremos enseguida también la definición de ecoturismo para que veáis que son experiencias, son productos diferentes porque diferente es la motivación. Mientras que en el turismo activo la principal motivación es el esfuerzo físico
en la naturaleza, en la motivación de la actividad de ecoturismo y sus distintas modalidades, turismo ornitológico, astroturismo, geoturismo, es conocer más de cerca e interpretar el medio natural y, si es posible, aprender de él, ¿no? Entonces, bueno, hace ya tiempo también, en el año 2016, que llegamos a la definición del producto de ecoturismo en España con la declaración de Daimiel. Es una declaración que consensuamos con las empresas del sector y también con las comunidades autónomas. Y hay gente que todavía confunde lo que es el turismo sostenible con el ecoturismo o con el turismo activo y de aventura. El turismo sostenible no es un producto turístico, sino que es una forma de gestión de cualquier producto turístico. Evidentemente, el ecoturismo es uno de los productos turísticos más sostenibles porque la actividad se realiza por definición en áreas naturales, sobre todo en áreas protegidas, y ahí la actividad turística está supeditada a los objetivos de conservación. Por eso el ecoturismo es a priori más sostenible que cualquier otro producto. Pero bueno, todos sabemos también que el turismo activo o turismo de aventura también puede ser sostenible si se ejecuta con una serie de buenas prácticas que permiten su realización, minimizando los impactos ambientales que pueda ocasionar la actividad de turismo activo. En fin, pero hay que recordarlo porque a veces todavía hay gente que lo confunde, ¿no? Sobre todo pensando en el consumidor. A la hora de vender un producto de ecoturismo o de turismo activo, por favor, asegurarnos de que sea sostenible. La motivación del turista es la que marca la diferencia entre el turismo activo y el ecoturismo. A la izquierda veis a vuestra pantalla la típica actividad de turismo activo, donde la motivación es totalmente física, mientras que la motivación del ecoturista es conocer, interpretar la naturaleza a través de unos medios y sobre todo unos recursos humanos que son los guías, que te permiten conocer en detalle esa naturaleza. Los turistas activos pueden hacer también la actividad por su cuenta y actividad con empresas y también llevan guía. Ese guía normalmente se ocupa más de la seguridad del recorrido y de la realización de la actividad física que de la interpretación de los ecosistemas o de la fauna, sin que esté reñido que de repente un guía de turismo activo aproveche para interpretar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son motivaciones diferentes las que marcan la diferencia del producto. Y es la ética del turista la que decide cómo practicar y con quién y con qué empresas practicar. Ambos productos, ya sea el turismo activo o sea el ecoturismo. Podemos encontrarnos con un turista, entre comillas, poco ético, que compre una experiencia de turismo activo en cualquier lugar sin darse cuenta que a lo mejor la empresa o el guía no está preparado, no está formado, etcétera, etcétera, ¿no? También puedo comprar una experiencia de ecoturismo o los servicios turísticos de alojamiento en un portal de una OTA muy grande y no preocuparme de mirar otras páginas web donde estas empresas que están adheridas al producto ecoturismo en España, por ejemplo, están certificadas con distintos sistemas, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, los requisitos del Club de Ecoturismo, la etiqueta ecológica europea. Fijaros la diferencia entre reservar en cualquier gran portal mirando exclusivamente el precio o reservar en portales especializados y disfrutar de un alojamiento en una finca de agroturismo como es esta en el Parque Nacional de Garajoná, en la isla de La Gomera, con un hotel, que se llama, este es el Hotel Cabrito, ubicado en una finca de agricultura ecológica en el área de influencia del parque, ¿no? Y lo diferente que es la experiencia de un sitio a otro, ¿no? Bien, pues eso es lo que queremos con la puesta en marcha de clubes de producto, ¿no? En este caso del ecoturismo. El producto ecoturismo en España es un producto de ecoturismo que pretende estar garantizado para el consumidor y lo garantizamos porque las experiencias configuradas por distintas empresas que se adhieren al Club de Ecoturismo en España están soportadas por un sistema de requisitos que establecen una simbiosis entre el gestor del espacio protegido, donde esas empresas ofrecen sus actividades de ecoturismo, y la empresa ofrece esas actividades. De tal manera que, de alguna manera, el espacio protegido favorece a esas empresas con formación especializada y las empresas son amigas de ese espacio protegido, facilitándole al gestor del espacio, pues, por ejemplo, esa comunicación
con el turista para recordarle en todo momento que cuando disfruta de esa experiencia turística está en un espacio natural protegido y debe cuidar y salvaguardar los valores naturales que han motivado la creación de ese espacio protegido. Entonces, el Club Ecoturismo en España se basa en 4 sistemas de buenas prácticas que sirven para establecer esa simbiosis entre el gestor del espacio protegido y las empresas. Estos 4 sistemas son la Carta Europea de Turismo Sostenible, el sistema de requisitos reserva de la biosfera, el sistema de requisitos para geoparques y el sistema de requisitos para los espacios de la red Natura 2000. Obviamente dejamos de libertad a que cada empresa, o sea, cada espacio protegido opte por el sistema que quiera y las empresas también, pero al final lo que el turista consume no es voy a un parque que tenga la Carta Europea de Turismo Sostenible, o voy a un espacio protegido que tenga la etiqueta o la marca Red Natura 2000, o voy a un espacio que esté catalogado como geoparque. No, lo que el turista consume es el producto Ecoturismo en España, que es el viaje responsable que muestra lo mejor de la naturaleza española en estas parcelas del territorio, disfrutando de experiencias configuradas por empresas que están comprometidas con su conservación. Es decir, lo que se establece con este sistema de requisitos del Club Ecoturismo en España, que está vinculado a la marca Soy Ecoturista, es un sistema de requisitos que debe cumplir tanto el espacio protegido, que se acredita con alguno de estos sistemas, como las empresas turísticas que están vinculadas a él, o la asociación turística en el territorio local que está vinculada a él, o el Grupo de Desarrollo Rural, o el municipio que trabaja con el gestor del espacio protegido para ofrecer unas experiencias, en este caso, de ecoturismo. Y gracias a esa vinculación que se establece en cada uno de los territorios que se acreditan con estos sistemas, esas empresas locales tienen esa vinculación dentro del Club de Ecoturismo y comparten una misma marca que se llama Soy Ecoturista. Soy Ecoturista es la marca comercial del producto Ecoturismo en España. Cuando yo vengo a España, quiero conocer ese producto de ecoturismo para disfrutar de lo mejor de la naturaleza española. Y eso lo hallo en la marca Soy Ecoturista. Una marca que apela a los sentimientos del consumidor, del viajero que visita esos espacios protegidos con la intención de conocerlos, apreciarlos, disfrutarlos, estar en ellos, aprender y al mismo tiempo, al final, apreciar y amar ese espacio. El siguiente paso es la implicación del turista, del viajero, en la conservación a través de las oportunidades que le brinda la empresa turística en estos territorios. Las empresas turísticas que tenemos dentro del Club de Ecoturismo en España son empresas que han establecido ese vínculo con el gestor del parque. Aquí tenéis el gestor del Parque de Sierra Nevada y las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible como sistema de buenas prácticas que les compromete y adhiere para utilizar la marca Soy Ecoturista. Y eso es lo que hacemos. Acceder a la marca Soy Ecoturista significa compartir la caja de herramientas que la Asociación Ecoturismo en España, ente gestor del Club Ecoturismo en España, facilita a cada uno de los destinos, a los gestores de estos destinos y a las empresas que están en ellos ubicadas, les facilita tanto la marca común, el plan de marketing, cómo diseñar las experiencias, la página web Soy Ecoturista, el newsletter, el magazine de Soy Ecoturista, participar en viajes de familiarización, de prensa, llegar a acuerdos comerciales, trabajar con agencias especializadas receptivas que colocan productos de empresa en las ferias internacionales. En definitiva, disponer de un conjunto de herramientas para que seamos capaces de que cuando un turista extranjero venga a España, por ahora podamos ofrecerles el producto Ecoturismo en España ni más ni menos que en 22 destinos certificados. Son muchos más destinos los que ofrecen productos de ecoturismo en España. Pero solo 22 destinos ofrecen el producto Ecoturismo en España, que tiene este nombre, Ecoturismo en España, porque cumplen una serie de requisitos, tanto las empresas como los gestores del espacio, que aseguran un producto de ecoturismo garantizado. Son ya casi 600 empresas adheridas a estos 22 destinos, donde destaca la oferta de alojamiento, pero también empresas de actividades, restaurantes, centros de educación ambiental, agencias de viaje adheridas, etc. En el futuro, este club de producto se expandirá por más sitios para que el escaparate de experiencias de ecoturismo en España, del producto ecoturismo en España, sea más amplio. Para todos los bolsillos, para todos los gustos, para todos los intereses, tanto el observador de aves muy especializado, el fotógrafo muy especializado o el público familiar que desea tener una experiencia de ecoturismo de una mañana visitando un proyecto de conservación, por ejemplo. Dentro del portal Soy Ecoturista, también hay una versión en inglés, encontramos la selección de destinos y empresas acreditadas que brindan al consumidor estas experiencias de ecoturismo. Fijaros algunas de ellas. Espectáculo de las tareas del campo en Menorca en vivo.
Es decir, como unos payeses en Menorca, al lado de un hotel, hacen una demostración en vivo de cómo se trillaba aquí. O una experiencia de visitar las cumbres de Sierra Nevada, llegar hasta las Ramblas del Desierto en Almería, o una experiencia micológica en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En fin, en definitiva, distintas experiencias que aprovechan el recurso naturaleza, especialmente los espacios protegidos, para hacer esa secuencia de disfrutar de la experiencia, interpretarla con un guía siempre, si es posible, y empezar a amarla e implicarse en su conservación. El Club de Ecoturismo en España durante la pandemia ha tenido un montón de peticiones de periodistas que les interesaban muchísimo por los espacios naturales, porque en este escenario post-pandemia, pues la naturaleza, los espacios protegidos se han mostrado como escenarios muy importantes para desarrollar la actividad turística. Entonces el Club de Ecoturismo ha sacado en el año 2021 un catálogo de experiencias de ecoturismo certificadas, en donde hay 53 experiencias con 11 agencias de viaje. Estas experiencias las venden las agencias de viaje que ofrecen en esos paquetes a los servicios turísticos prestados por las empresas que están configurando esas experiencias y están adheridas al Club de Ecoturismo en España. En definitiva, luego ese catálogo de experiencias, gracias a que hay una gerencia de la Asociación Ecoturismo en España, se expone en las distintas ferias más o menos especializadas como Naturfil, que es la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, o la Madness Fair, que es la Feria de Turismo Ornitológico o la Turismo de Naturaleza especializada en Madrid, o en otras, en Rutland, en el Reino Unido. Pero también es importante las campañas de marketing online. Gracias a que la Asociación Ecoturismo en España lleva ya 4 años trabajando con Tour España, es capaz de montar en las distintas oficinas de turismo en el extranjero y en las redes sociales, a través de las redes sociales que maneja la asociación. En este plan de promoción exterior de producto ecoturismo en España se está trabajando en plena colaboración con Tour España para ofrecer distintos viajes de prensa, de operadores, trabajar en bolsas de contratación, de tal manera que en los últimos 4 años pues ya se ha dado a conocer el producto ecoturismo en España a 79 operadores especializados de más de 12 mercados extranjeros, ¿no? También la campaña de marketing online destaca los artículos en los que los destinos del Club de Ecoturismo en España se promocionan, por ejemplo, en la Lonely Planet, este artículo de Menorca, desde la oficina de Frankfurt, en alemán. En definitiva, se trata de llegar al consumidor con este producto, y para ello también pues, apoyamos a la Asociación Ecoturismo en España con un observatorio donde se trabaja anualmente para conocer cuál es el perfil del ecoturista. Fijaros aquí, como veis, 5 tipos distintos de turistas que consumen las experiencias de ecoturismo en las empresas que están adheridas al club. Este cuestionario se pasa exclusivamente en las empresas adheridas al club. Y fijaros, esta pequeña proporción, digo pequeña, de observador especializado de ecoturista más genuino y este otro de aficionado a la naturaleza, entre ellos son entre el 30 al 35% de la demanda. Pero es que luego hay un grupo muy grande de viajeros que recorren pueblos y paisajes que no son exactamente turistas activos, pero tampoco son ecoturistas, pero que constituye el mayor volumen, el mayor segmento de demanda potencial a los cuales llegar con este producto. Tenemos también que destacan los turistas activos, que son este tipo de turista que veis en pantalla, que marco ahora, el típico turista consumidor de vuestras actividades. Tiene el 12%, y este otro 12% de turistas generalistas están ahí de casualidad, ¿no? Pues la verdad es que este tipo de herramientas nos sirven muy bien para conocer la evolución de cada uno de los tipos de consumidores y para plantearles a ellos que existe un producto que se llama Ecoturismo en España, que independientemente de la afición que tú tengas, puede proporcionarte una experiencia muy satisfactoria con la cual vas a contribuir a la conservación del espacio que visitas. Para acabar un poco con algunas de las líneas de trabajo que se están poniendo en marcha, sabéis que existe un programa de planes de sostenibilidad turística en destinos que está siendo realizado por la Secretaría de Estado de Turismo en cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales, en las que se da la oportunidad a los municipios, a las entidades locales, para presentar planes de sostenibilidad que sirvan para ejecutar tanto herramientas de planificación y gestión del recurso, por ejemplo, del recurso de naturaleza a través de las vías verdes, a crear equipamientos de uso público integrados para aprovechar esos productos,
realizar acciones de formación en calidad y sostenibilidad, crear experiencias, hacer acciones de promoción y, en definitiva, que ese territorio que apuesta por un producto, ya sea de ecoturismo o de turismo activo, puede llegar a la mente del consumidor y, a través de un conjunto de actuaciones que están integradas en un plan que se llama Plan de Sostenibilidad Turística, se desarrolle a 3 niveles de la administración un plan que sirve para mejorar o preparar un destino para la práctica sostenible del turismo activo o del ecoturismo, o de los dos a la vez, cuando hagamos un plan en el que se nos pida ambos tipos de productos turísticos para ser impulsados, ¿no? Y bueno, y que dentro de poco pues, se va a poner en marcha también una estrategia de experiencias turísticas, Experiencias Turismo España se llama, para fortalecer el papel de los actores que participan en la creación, el impulso, la promoción y la comercialización de los productos turísticos. Sin duda, estas dos herramientas pretenden ayudar a cambiar el modelo de uso público de turismo en la naturaleza para generar empleo. Entonces, nos interesa mejorar la cooperación público-privada para la promoción tanto del ecoturismo como del turismo activo, y para eso será fundamental reforzar la gestión del producto ecoturismo y también esperemos que reforzar la gestión del producto turismo activo, que se trabaja con ANETA, ¿no? Y ahí habrá posibilidades para financiar herramientas tecnológicas para la promoción y comercialización de un producto que se llame turismo activo en España y que esperemos pues pueda llegar a un mismo nivel de desarrollo que está ahora mismo ecoturismo en España, porque en realidad, en la práctica, el turismo activo está mucho más desarrollado y es mucho más consumido que el producto ecoturismo. Lo que pasa es que no es tan fácil organizar a tantas empresas como estáis dentro del turismo activo, ¿no? Y para mí lo fundamental será también sensibilizar a los consumidores sobre qué es lo que están consumiendo, para que todo el mundo sepa que cuando contrata una empresa de turismo activo tiene que contratar una empresa legal, que tenga una garantía no solo de calidad en el papel, sino de formación, de preparación del personal, de los recursos humanos de esas empresas, que den una seguridad y una experiencia de turismo activo totalmente satisfactoria, ¿no? Ahí será clave que se trabaje en la formación. Debéis saber que está a punto, espero, de ser publicada una nueva cualificación profesional que se llama Guía de Ecoturismo, y que esa cualificación profesional de Guía de Ecoturismo esperemos que tenga reflejo finalmente en la incorporación de los correspondientes especialidades formativas a las que dé lugar esa cualificación de Guía de Ecoturismo, para que se introduzca en la normativa de las empresas de turismo activo y de turismo de naturaleza y de los guías oficiales de turismo de las comunidades autónomas, para que podamos de alguna manera fortalecer a las empresas y a las personas que se dedican a guiar a los turistas en el medio natural, ya sea con una motivación de turismo activo, de practicar un deporte en la naturaleza, como sea otras personas que tengan otra motivación, que sea la motivación de aprender la fauna, las setas, la botánica, la geología de los paisajes que quieren disfrutar. Son motivaciones distintas, pero las unidades de cualificación y de formación van a ser intercambiables, de tal manera que cualquier empresa, y lo sabéis porque eso está recogido en las titulaciones y en la normativa, al final los registros para las empresas de turismo activo y de ecoturismo a veces son los mismos, y al final una empresa al final hace las dos cosas, y a veces prepara una experiencia para un tipo de público y otras veces prepara otra experiencia para otro tipo de público. Bueno, la composición de la cualificación de guía de ecoturismo pues va a tener estas unidades de competencia: comunicarse en lengua inglesa, prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes para diseñar esos itinerarios de ecoturismo, asistir como primer interviniente en caso de accidente, estar especializado en el avistamiento de fauna en hábitat natural, también en observación e interpretación de flora e interpretación de espacios naturales, geología, climatología, conservación, preservación del medio, etc. Esos son los contenidos que tiene la cualificación profesional del Guía de Ecoturismo, que esperemos que sea publicada en el BOE y a partir de ahí genere una serie de acciones formativas por parte de las consejerías de educación de cada gobierno autónomo, y que luego estas sean tenidas en consideración por las consejerías de turismo para regular adecuadamente las profesiones y las empresas que deben servir para poner estas experiencias en la mente del consumidor. Ahí os dejo mi correo electrónico, bueno, estoy a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir pantalla si queréis hacer alguna pregunta o cualquier cosa que queráis saber. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. La verdad que has condensado ahí una cantidad de información y de trabajo que habéis hecho a lo largo de los años, que se pasa, entre comillas, relativamente rápido, pero madre mía, la cantidad de trabajo que lleva a aplicar y que eso sea real todo lo que habéis comentado ahí. No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta. En el chat en principio no hay nada. Yo tengo ya una en la recámara, pero os quiero dar primero la opción a vosotros para que si queréis aprovechar. Bueno, como por ahora todavía estáis ahí tranquilos, yo te quería preguntar, Ricardo, eh, me ha parecido una de las cosas interesantes o significativas que me parece interesante del modelo del Club de Ecoturismo, ha sido siempre que ir un poquito más allá de lo que es precisamente una, entre comillas, mera certificación, porque al final el valor añadido que le da a las empresas se traduce o se puede llegar a traducir en esas acciones de promoción y comercialización, que a veces es lo complicado, ¿no? Porque en Carta de Turismo Sostenible, Geoparque, tal, está bien, pero como creo que decías, y creo que ahí está el reto, en realmente cómo llegar a visibilizar esta diferenciación que hacemos, que lo mismo se puede extrapolar luego cuando hagamos o desarrollemos más el de turismo activo, pero que al final es la misma problemática, es, vale, eso está muy bien, pero ¿cómo lo ve el mercado? Y luego el estudio, el análisis de la demanda, que aquí en turismo activo tenemos tanta necesidad que aportar conocimiento concreto de la multiplicidad, que tú sabes bien también que hay de actividades. Yo creo que son dos pilares que son interesantes y cómo lo ves tú un poco para aplicarlo, extrapolarlo al turismo. Yo creo que sí, que hacer un observatorio de turismo activo o, bueno, hacer estudios que estén actualizados nos debería servir para conocer esa demanda de turismo activo que es vital para que las empresas de turismo activo sean viables. Yo creo que interesaría mucho conocer cuál es el público muy especializado en tales actividades y cuál es ese gran público familiar al cual os interesa dirigiros, ¿no? Y ver cómo montar, o sea, qué te está pidiendo ese público familiar para las empresas de turismo activo y qué tipo de cosas, ¿no? Porque a veces el público familiar con una actividad más sencilla se satisface y sabemos que luego el barranquista especializado busca los barrancos más difíciles, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante que debe servir, o debería servir cuando se conozcan esas cifras, esos estudios que son necesarios para que cada empresa opte por su nicho de mercado. O sea, yo entiendo que hay empresas de turismo activo muy grandes que a lo mejor tienen 30 empleados y optan por distintos tipos, ¿no? Y tienen a un nivel de guías premium para hacerse unos barrancos muy potentes y a otro que te hace el vero para un público muy familiar, ¿no? Y también sucede lo mismo con el turismo ecuestre, ¿no? El típico picadero sencillo, hasta luego las grandes rutas de caballo. Claro. También sucede igual con las bicicletas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, sería bueno tener esos datos mucho más actualizados, ¿no? Entonces, el trabajar en sistema club de producto debería servir para poner esos datos compartidos y para diseñar una herramienta que fuera fácil. Ten en cuenta que estas encuestas no se hacen en el campo. O sea, se hacen en el campo, pero es una encuesta online. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas que está adherida y participa en el observatorio pasa su cuestionario al cliente cuando acaba la actividad o cuando se va del alojamiento rural. Entonces es muy sencillo porque el cuestionario va ligado a una campaña de promoción y a un concurso, a unos premios, a un sorteo. Y entonces al final se obtienen muchos beneficios. Y luego también hay un cuestionario que va dirigido a conocer la repercusión, el empleo, las dificultades que tienen las empresas, estas que son todas pequeñas empresas, ¿no? Entonces yo creo que Aneta debería apostar por eso, ¿no? Evidentemente se parte de un sistema de requisitos que ya tenéis, que son los requisitos del producto turismo activo en España, y también de una Q de calidad, que bueno, de una norma ISO, que al final, bueno, pues tampoco ha resultado muy exitosa, ¿no? Que lo han aplicado pocas empresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, el turismo activo tiene que garantizar la seguridad, ante todo, claro, y la calidad de esos servicios y de esas experiencias, pero ahí luego nos falta el ir con un escaparate potente y bien organizado cuando se vaya a las ferias, ¿no? Y con una marca única. Ojalá. Entonces yo creo que Aneta está en buena posición, ¿no? Para hacer esto. Ojalá que
que se pueda activar con los fondos europeos y podamos, no sé, hay muchas cosas que se podrían hacer, desde incorporar la sostenibilidad a algunas actividades, porque el turismo activo es muy amplio y hay cosas que son más lesivas para el medio ambiente y otras que no. Formación y luego una promoción que fuerais todos bajo la misma marca. Yo creo que el turismo activo, además, cuando alguien hace turismo activo, no solo se queda a lo mejor en su comunidad autónoma, estamos hablando que el cicloturismo recorre varios territorios, ¿no? Y si haces ocio activo en el mar, pues también. Entonces, sobre todo pensando en público extranjero, deberíamos pensar también en rutas un poco más grandes. Quiero esto decir que normalmente el turismo activo en España, gran parte de la facturación son actividades de un día, de una jornada. Mientras que, ahora me está llamando alguien, perdóname. Perdóname un momento. Hola, perdón, ¿te puedo llamar más tarde? Espera, que te he quitado el audio para que no... Reactívalo. Vale, lo que decía es que hay muchas posibilidades de diseñar cosas nuevas. No sé, me ha gustado mucho, por ejemplo, algunas veces que he hablado con el Camino del Cid, cómo han diseñado una oferta en 8 provincias prácticamente de cicloturismo adaptado a distintos niveles, y es una ruta que es fantástica para hacer turismo activo, tanto en bici muy potente como andando o incluso a caballo, ¿no? O sea, como un mismo itinerario puede servir de soporte a distintas actividades de turismo activo, cómo convergen distintas administraciones. Yo creo que por un lado deberíamos poner en marcha modelos de ese tipo y por otro lado apoyar al sector empresarial privado con herramientas que fueran capaces de unirle en estos objetivos, ¿no? Y al final tener una marca común es fundamental. Y sobre todo la capacidad de atraer un público que contrate o que compre ese servicio un poco más allá de la actividad de un día, que es un poco donde básicamente nos vamos, o las empresas de turismo activo se van moviendo y que es pues, salir de esa dinámica pues cuesta. Sí. A veces hace falta ese apoyo, un poco para salir de la dinámica, porque a veces es complicado, el mercado mismo es complicado que automáticamente te ayude a salir de pasar de actividades de día a actividades de 3, 4, 5, 6 o 7 días. Domingo, ¿querías comentar algo? No, simplemente al hilo de lo que estáis comentando, de que prácticamente casi todo lo que se vende son actividades de un día, es que claro, el crear productos en los que tengas que paquetizar, sabes que conlleva el que seas también agencia de viajes, además de una empresa solo de turismo activo. Entonces, claro, yo creo que eso también frena un poco a la gente a la hora de crear productos de más días. Pero en ecoturismo lo resolvemos con unas agencias que están adheridas al producto y que colaboran con los empresarios pequeños para venderles sus servicios a través de la configuración de paquetes. No hace falta, hombre, si tienes suficiente demanda y estás en un sitio muy bueno y tienes muchos clientes, pues una empresa de turismo activo no es muy complicado convertirla en una agencia de viajes, pero si tú eres una pequeña empresa y no te quieres complicar la vida, lo mejor es tener una agencia de viajes receptiva especializada que te acompañe, que sea amiga tuya y que te lleve a las ferias y que te venda eso. Y tienes que dar una comisión, claro, pero te vende. Entonces lo que hay que hacer es generar esas sinergias, ¿no? Y a nivel de destino, pues mira, ahí estoy viendo el Marjal de Pego, ahí la ladera que se ve allá al fondo, el Mongó, creo, detrás de estas. Sí, Mongó y la Segaria. Ahí se ve el Mongó al final, ¿no? Y la verdad es que, pues mira, había una propuesta de plan de esa zona. No sé si ha sido agraciada, creo que no. Pero animo a que se siga moviendo, porque el otro día vi un vídeo de la transhumancia que se hacía con vacas de ganado que bajaban al Marjal y que iba de unas sierras que deben estar hacia el interior de Alicante, que la verdad es que me sorprendió mucho. No sabía que hubiera ese movimiento ganadero hacia el Marjal de Pego Oliva. Sí, de hecho hay dos vías pecuarias que venían desde la parte del interior hasta la costa. Una de ellas la estamos recuperando nosotros en un proyecto de una señalización de una ruta a pie. Pero que sería muy interesante que a ver, porque yo cuando paso por allí digo, joder, ¿cómo es que visita el Mongó? Y siempre pasas en autovía y nunca paras. Perdón, el Mongó, el Marjal de Pego, perdón, el Marjal de Pego Oliva. Y entonces digo, joder, con la cantidad de posibilidades que habría,
no hay puntos de referencia para el turista. No conozco en profundidad, entiendo vuestro problema por la caza y vuestro problema por otras cosas, ¿no? Pero me da la impresión de que es un espacio natural muy poco utilizado a nivel Bueno, de... nosotros sí que lo utilizamos. Yo, de hecho, tengo varios productos que se hacen dentro del parque natural y, bueno, intentamos poner en valor el parque natural en todo lo que hacemos. Uh-huh. De hecho, por parte de lo que es Comunidad Valenciana, yo tengo productos que están dentro de ecoturismo. Uh-huh. Sí, ¿Sabéis? Es suerte que en la Comunidad Valenciana, que van a hacer una nueva legislación y van a trabajar las experiencias de ecoturismo, pues ojalá que pudiéramos vincularlas al producto ecoturismo en España, porque la Comunidad Valenciana actualmente no la tenemos dentro del club. Y además, casualmente, voy a decir entre comillas, pues también curiosamente tampoco hay ningún espacio natural que se haya adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible, por ejemplo. Que la verdad que tenemos un poco de que con todos los espacios naturales que hay, con el producto que se empieza a, bueno, que ya se lleva trabajando en por distintas empresas, Colín, que hay la base para visibilizar más, por lo menos determinados polos de trabajo que tienen que ver con espacios naturales y actividades tanto de ecoturismo como de turismo activo aquí en la Comunidad Valenciana, y que es una pena que no se visibilice más a nivel nacional y sobre todo lo difícil que es decir, oye, fíjate que Alicante, todo lo que tiene de turismo internacional y lo que cuesta que se identifique no tanto con sol y playa, que eso va a ser muy complicado, que se rompa esa dinámica, pero por lo menos que también se diga, oye, que hay más cosas, que hay más interior y incluso en actividades de costa también, otras actividades. Yo creo que, y lo digo pensando así de forma con muy buena intención, quizá la Comunidad Valenciana podría dar algún paso para vincularse a ese producto, porque ya lo están dando otras comunidades autónomas. De hecho, hay una colaboración muy buena con País Vasco, con Asturias y también con otras comunidades, ¿no? Y hombre, ahora mismo se está montando ya la cumbre mundial de ecoturismo el año que viene en Castilla y León. La verdad es que sería bueno que lo tuviéramos el producto en más comunidades autónomas, ¿no? No que cuando pongamos el mapa resulta que no aparece la Comunidad Valenciana, Que ¿no? hay un hueco ahí, ¿no? Hay un hueco ahí. Y yo sé que, o sea, productos de ecoturismo y experiencia las hay. No hay más que la prueba ahí con Domingo, ¿no? Que seguro que tiene unas experiencias estupendas en el Marjal, ¿no? Pero las tenemos que vincular. O sea, a nosotros nos gustaría que se vincularan a la marca España, porque al fin y al cabo, al final vais todos en el mismo barco, ¿no? En el mismo paraguas de promoción. Aunque luego cada uno tenga su especificidad y su política de promoción turística a nivel nacional y doméstico, pero el ir en un mismo barco, en un mismo escaparate, dice mucho de un país, de cómo está trabajando un país para promocionar todo eso conjuntamente. Y aparte que se aprende mucho de otras experiencias en otras comunidades autónomas. Y bueno, yo pienso también que alguien cuando va a un sitio y quiere recorrer un país y conocerlo, no se queda solo en una región, no hay más que irse a otro país extranjero y decir, bueno, yo no estoy visitando solo una ciudad o un territorio pequeño, sino que en realidad estoy moviéndome para conocer ese país, ¿no? Claro. Sobre todo cuando te motiva para conocer ese país, sus espacios naturales. Si tú te vas a Estados Unidos, no vas a recorrer solo los espacios naturales de un sitio concreto. Y eso que Estados Unidos, al ser tan grande, te permitiría hacer un viaje de 2 semanas por California, ¿no? O incluso meses. Pero bueno, pero en Europa la dimensión de los países es más pequeña y un viaje, todos lo sabemos, un viaje para ver pájaros, la Comunidad Valenciana se queda pequeña para ver pájaros. Necesitas pasar a Cataluña y pasar al Pirineo Aragonés, por lo menos. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Porque ya estamos en hora y tampoco vamos a extender mucho más. Entonces, si no hay más intervenciones, pues yo por mi parte, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, toda tu aportación, toda la experiencia que trasladas con los años que llevas ahí trabajando para promocionar el turismo de naturaleza en general, ya no solo el ecoturismo. Y nada, pues tomaremos ideas y iremos planteándotelas para que nos orientes. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Venga, buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego.